Hoy vamos a dar la clase en el área de aritmética. Bien, nuestro primer tema va a ser razones y proporciones. ¿Qué es una razón? Es la comparación que se establece entre dos cantidades. Esta comparación se puede hacer mediante la sustracción o división. Hay dos clases de razones. La razón aritmética, que es la comparación de dos cantidades mediante la operación de la sustracción. Por ejemplo, en una tienda comercial se observan los precios de dos artículos, tal como se muestra en el gráfico. Tenemos una lavadora de 6.400 y un televisor de 2.400. Ahora comparemos los precios mediante la sustracción, que es la razón aritmética. 6.400 menos 2.400 me va a dar igual a 4.000. Este 6.400 se le va a llamar antecedente y al 2.400 se le va a llamar consecuente. El resultado va a ser el valor de la razón aritmética. Esto concluimos que el precio de la lavadora excede al precio del televisor en 4.000 soles. El precio del televisor es excedido en 4.000 soles por el precio de la lavadora. A la razón geométrica nos dice que es la comparación de dos cantidades mediante la operación de la división. Por ejemplo, se muestran las edades de Vegeta y Trunks, 48 años y 24 años. Ahora comparemos sus edades mediante la división. La edad de Vegeta sobre la de Trunks quiere decir 48 sobre 24. Esto es una razón geométrica, donde 48 es el antecedente y 24 va a ser el consecuente. Al simplificar nos va a quedar 2 sobre 1. Ese resultado va a ser la relación que tiene Vegeta y Trunks. En este caso la relación es de 2 a 1 y su resultado va a ser 2. A eso lo vamos a llamar el valor de la razón geométrica. Concluimos que la edad de Vegeta y la edad de Trunks están en la relación de 2 a 1. También entendemos que Vegeta es a 2 como Trunks es a 1. Y también, o más claro y preciso decir, Vegeta es el doble de Trunks. A las proporciones. ¿Qué es una proporción? Es la igualdad de dos razones, o sea, lo que acabamos de ver. De la misma clase, se tienen dos clases de proporciones, la aritmética y la geométrica, parecido a la razón, pero en las proporciones vamos a aplicar dos razones. Por ejemplo, en la proporción aritmética tenemos a menos b igual a c menos d, y esto va a ser igual a una razón. Estos valores van a tener sus nombres. A y C se le va a conocer como antecedentes y a B y D se le va a conocer como consecuentes. En la proporción geométrica es parecida, pero en una división. A sobre B igual a C sobre D. Esto va a ser igual a una constante. Donde también van a tener sus valores. Quiere decir que A y D se les va a llamar términos extremos y a B y C se les va a llamar términos medios. De acuerdo a esto, existen dos tipos de proporciones, la continua y la discreta.
En la continua, los términos medios son iguales, mientras que en la discreta los términos tienen 4 términos diferentes. En la proporción continua, como bien decía, el término igual se le va a llamar media proporcional. Y en la aritmética, proporción continua aritmética, al P se le va a decir media diferencial. ¿Por qué les menciono estos nombres de los valores de las razones y proporciones? Porque los problemas en aritmética mayormente están por sus nombres más que por sus símbolos. Así que nos favorece conocer y aprendernos los nombres para poder desarrollar los temas. Por decir, en la proporción discreta aritmética, D es la cuarta diferencial. Y en la geométrica, D va a ser la cuarta proporcional. De la misma forma ocurre en la continua. En la proporción aritmética continua, C va a ser la tercera diferencial. Y en la proporción en la proporción geométrica continua, C va a ser la tercera proporcional. Es cuestión de aprenderse. Pasemos al siguiente. Ahora conoceremos a la serie de razones geométricas equivalentes. Quiere decir sus propiedades. Conoceremos sus propiedades. La primera nos dice que A sobre B va a ser igual a C sobre D igual a E sobre F y esto va a ser igual a una constante. ¿Qué nos quiere decir? Si tenemos una división de igualdades y nos dice que esto está igualado a una constante, eso nos quiere decir que la suma de sus valores, quiere decir A más C sobre B más D más F va a ser igual a la misma constante. Lo entenderemos mejor con los ejemplos. La segunda propiedad. Si tenemos A sobre B igual a C sobre D igual a E sobre F, que es parecido a la primera, es igual a una constante, nos dice. Entonces, cuando lo multiplicamos, su constante va a cambiar, sí, pero ¿cómo o de qué manera? Como vamos a multiplicar A por C por E sobre B por D por F, esto va a ser igual a la constante elevado a la cantidad de valores que estamos multiplicando. Aquí estamos multiplicando por 3 valores, entonces mi constante va a estar elevado al cubo. En la siguiente propiedad nos dice que A sobre B va a ser igual a C sobre D. Entonces se cumple que A más B sobre A me va a dar igual a C más D sobre C. También tenemos que A menos B sobre A va a ser igual a C menos D sobre C. Y así sucesivamente. Y por último, la cuarta propiedad nos dice que si tengo un A sobre 3 igual a un B sobre 4 igual a un C sobre 7, esto todo igual a una constante, entonces para saber cuánto va a valer A, lo que tengo que hacer es tomar A sobre 3 e igualarlo a una constante, acá. A sobre 3 igual a K. Entonces lo que hago es despejar A. Si despejo A, el 3 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando y me va a quedar A igual a 3K. De la misma forma con B, B me va a dar igual a 4K y asimismo C igual a 7K.